El rey del pop revive entre acordes sinfónicos y viajamos a Esparta para conocer a la reina condenada. Bienvenidos a Noticias 22, gracias por acompañarnos este martes. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y sin más preámbulo vamos a dar paso a la información. Arte, comunidad y nuevas tecnologías. Creadores de toda la República se reúnen bajo un mismo techo. Esta obra audiovisual se llama Natural Pixels. Es una inmersión al mundo digital creado por Jennifer Butanga. Era un proyecto que surgió desde que estudiaba la licenciatura en Música y Tecnología Artística en la UNAM. Tenía mucho miedo de no poder llevar a cabo mis proyectos artísticos porque sabemos que no tiene como una retribución tan inmediata hasta que ya lo tienes hecho y lo puedes vender al público, ¿no? Ella se graduó el año pasado y ante la incertidumbre de su comienzo profesional, se inscribió al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, de la cual obtuvo la beca Jóvenes Creadores con la cual construyó su obra. Es como un impulso profesional, es una oportunidad para darle, ¿no? Y no seguir postergando las cosas. Jennifer es una de las beneficiarias con este apoyo y que mostrará su trabajo realizado durante todo este año en el Foro Nacional de Creadores. Convirtiéndose así en un espacio necesario para la retroalimentación y la creación en las que el público debe ser parte fundamental. A través de conciertos, exposiciones, proyecciones de cine, obras de teatro, conferencias y presentaciones literarias, se podrá conocer el trabajo de más de 450 artistas del sistema de creación. Varios de los proyectos artísticos traen una denuncia a veces detrás, ¿no? En una obra de teatro, en una danza, en una composición, o sea, hay una denuncia de distintos temas, yo creo que lo vieron, ¿no? De cosas de género, de cosas de violencia, de inseguridad, de muchos temas, que eso es bien interesante, ver cómo se expresa a través de las artes. Este programa de apoyo será una prioridad para la Secretaría de Cultura Federal y recibirá un aumento presupuestal el próximo año. El apoyo a la creación se mantiene, tiene un incremento no solamente de la inflación, sino de más de 50 millones de pesos. Este encuentro multidisciplinario se llevará a cabo del 11 al 15 de diciembre en 3 sedes simultáneas: el Complejo Cultural Los Pinos, la Cineteca Chapultepec y en el Jardín Escénico. La programación completa se encuentra disponible en el portal y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Óscar Cortés. Considerado el fundador de la nueva arquitectura mexicana, Pedro Ramírez Vázquez aseguraba que la buena arquitectura es la que subsiste porque ha sabido responder a las formas de vida y a la tecnología de su tiempo. Y aquí lo podemos confirmar. La exhibición El Archivo Ramírez Vázquez, una visión metropolitana, es un recorrido por los diseños de uno de los arquitectos más emblemáticos de nuestro país. Es una de las exposiciones icónicas que hemos organizado por los 50 años de la UAM. Esta exposición justamente la inauguramos el pasado 21 de noviembre. La Casa Abierta al Tiempo busca reforzar el sentido de pertenencia entre los integrantes de su comunidad. Nos pareció que celebrar con la inauguración de una exposición que a su vez homenajea al primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ramírez Vázquez, era, coronar estas actividades por el 50 aniversario. Pedro Ramírez Vázquez, quien no solo dejó huella en la institución, sino en la nación, diseñó obras emblemáticas como el Museo Nacional de Antropología, el Auditorio Nacional y también el Estadio Azteca, entre otras. Entonces nos pareció importante reunir una exposición que revisó críticamente también el acervo Ramírez Vázquez. Toda esa impronta para nosotros era fundamental que los estudiantes de las nuevas generaciones también descubrieran quién es ese rector fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana. La exposición se encuentra en el edificio de la Rectoría General de la UAM, abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para Noticias 22, Luz Balcázar. Los títeres no solo son para los niños, sino para todos aquellos que tenemos alma de madera. ¡Ay! ¿Qué tienes? ¿Estás cansado? No lo sé.
es, muy probablemente, la expresión escénica más lúdica, aquella que, a través de nuestras manos, imbuye de vida a pequeños seres que interpretan la alegría o el drama humano. Es también el eje del tercer Festival de Teatro de Títeres Alma de Madera, que se lleva a cabo del 25 al 29 de noviembre en el Centro Cultural Helénico. Para esta tercera emisión estamos enfocándonos a compañías jóvenes, es decir, jóvenes artistas que egresaron de teatro o de otra especialidad y que quieren incursionar en el mundo del títere, y hemos seleccionado 5 compañías que se presentan de lunes a viernes de esta semana a las 6 de la tarde en el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico. Esa es, digamos, nuestra programación artística. También tenemos sesiones en línea en Facebook Live de la compañía y del Festival de las redes sociales, que son sesiones de trabajo donde hablamos de diferentes temas. Las sesiones en Facebook Live están abiertas a todo el público. A estas actividades se suman 2 talleres de títeres para teatro de sombras y teatro de calle, impartidos en el Centro Cultural Helénico. El festival es organizado por la compañía Teatrapos, que con una década de existencia afirma ser testigo de un creciente interés del público por los títeres. También nos ha interesado mucho como compañía decirle al público que el títere no solo es infantil, y hay una cantidad enorme de diferentes técnicas de animación y de manipulación, y sobre todo creemos que el revival puede venir a nivel público general a través del stop motion y el cine. El cine está tomando estas marionetas, tomando estos títeres de animación directa. En las dramaturgias me parece que es un campo bastante amplio. México tiene muchos dramaturgos muy buenos, tenemos escritores muy buenos, y varios de ellos se han dedicado a escribir para títeres, pero justo creo que hay un lugar así llamado difusión, ¿no?, en el que no siempre son reconocidos estos campos. El títere es algo muchísimo más próximo a nosotros, es un juguete, decíamos, y nosotros podemos construir nuestros propios juguetes y jugar y escribirles nuestras propias historias a nuestros juguetes. Entonces me parece que esta manera lúdica de ver la construcción nos acerca como público. El programa incluye Huella de Papel, de la compañía Del Otro Lado Teatro, El Ogrito, a cargo de Mil Rostros Teatro, Isla Popotes o la historia de cuando quise abrazar un ave salvaje, en un montaje de Alas de Lagartija y Colectiva Titiritera, y Chilangolandia mi amor, de La Sombra Producciones. El tercer Festival de Teatro de Títeres Alma de Madera fue inaugurado el lunes 25 de noviembre con el montaje El Hombrecillo del Reloj, de la compañía Melpómene, y continuará con funciones en el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico hasta el 29 de noviembre, con funciones a las 6 de la tarde. El programa completo está disponible en el sitio electrónico del recinto y en el perfil de Facebook del festival. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es esperar a que se me acabe la cuerda. Una disciplina fascinante. Los historiadores aseguran que los títeres datan de hace 30,000 años en el pasado. Por supuesto, civilizaciones en Asia como Japón, como Indonesia, empezaron a trabajar con el teatro de sombras. En Egipto ya había algunos muñecos articulados, y en Grecia es donde se empiezan a utilizar ya con esta técnica para hacer representaciones escénicas, y por supuesto han ido evolucionando a lo largo del tiempo. También en algunas culturas mesoamericanas se encuentran algunas figuras articuladas que pudieron ser utilizadas no solo para rituales religiosos, sino también para entretener a las audiencias. Y ahí está esta tradición todavía viva. Hay que darse una vuelta al Centro Cultural Helénico. Y cambiamos de tema, porque es verdad que hacer cine no es cosa sencilla. Ahora, imaginen hacer cine contrarreloj, para ser precisos, hacer un cortometraje desde cero en tan solo 48 horas. ¿Se atreven? El 48 horas es un rally cinematográfico en el cual equipos de cineastas se juntan y tienen exactamente 48 horas, ni un minuto más, para hacer una película desde el guión hasta la postproducción. Para garantizar que todas las historias se produzcan durante este tiempo, en la ceremonia de inauguración se les otorga a los equipos un género al azar que deben desarrollar.
Además de eso, te damos 3 elementos que tienen que aparecer en tu corto, que son un personaje, una línea de diálogo y un objeto. Además de ser proyectados en una cadena cinematográfica, los mejores trabajos serán premiados. Y tenemos varios premios, ¿no? Desde mejor actor, mejor director de foto, guión. O sea, premiamos varias categorías. Y la idea de esto es escoger al representante que vaya a competir contra todos los otros ganadores de rallies mundiales, que represente a México, y también tenemos una alianza con el Festival de Cine de Cannes. Tienen hasta el 29 de noviembre para inscribirse. La convocatoria a este concurso se realiza en 140 ciudades en los 5 continentes y está disponible en el portal y las redes sociales del Encuentro Cinematográfico. Un evento que es una fiesta cinematográfica que no tiene igual en ningún lado en el mundo, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos vivir esto en México y hacer cine. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Antes de la pausa, queremos enviar un abrazo fraterno a nuestra amiga y colaboradora Francina Islas por el sensible fallecimiento de su madre Marta Villanueva. A nombre de todo el equipo de Noticias 22 de Canal 22, Francina, te enviamos un abrazo y te deseamos pronta resignación, y desde aquí te recordamos. Vamos a una pausa. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, como cada semana, volvamos la mirada y provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta. Muy buenas noches. ¿Qué sabemos de la violencia de género en las aulas universitarias? ¿Cuáles son los principales tipos de violencia? Y lo más relevante, ¿hay denuncias? Aquí algunos datos dados a conocer recientemente por la organización civil Unión Mujer. Efectivamente, la violencia en las aulas universitarias no tiene género, pero casi 60% de las receptoras son mujeres frente a un 32% de los hombres. Las universitarias padecen principalmente violencia verbal y psicológica, burlas, lenguaje insultante, chistes sexuales y exclusión de actividades. Este tipo de agresiones provienen principalmente de compañeros de clase, de estudiantes sin clases en común e incluso de maestros. Leticia España, investigadora y académica, reveló que 9 de cada 10 agresiones no se denuncian. Y aquí posiblemente algunas de las razones del por qué. El estudio se hizo en 8 entidades de la República Mexicana y participaron 7,000 estudiantes. 75% de las universitarias desconoce si su institución académica cuenta con mecanismos para atender precisamente casos de violencia de género. Pero algo que también resulta muy preocupante, el 30% de las estudiantes desconoce dónde acudir para denunciar en caso de ser víctima de algún tipo de violencia. Este estudio también reveló que solo el 30% de las universitarias se consideró totalmente segura en el interior de sus instituciones académicas y el 5.8% manifestó completamente segura afuera de su institución de educación superior. Por eso es importante, sin duda, seguir haciendo visible lo invisible, hablar de las microviolencias y que las instituciones académicas se conviertan, además de espacios para la formación educativa, en lugares donde en general se fortalezca la convivencia y contribuyan también a que las mujeres se sientan seguras. Muy buenas noches. Gracias, Pati. Buenas noches. Y cambiamos de tema porque, no obstante la diversidad de técnicas y estilos, el centenar de obras que conforman esta muestra tienen un factor en común. Vamos a descubrirlo. El Salón de la Plástica Mexicana, en conjunto con la Fundación Cultural Pascual, inauguraron la exposición colectiva Mujeres Creadoras, con el objetivo de rendir homenaje a las artistas que han dejado huella en la historia del arte. El acervo de Pascual tiene muchas integrantes, mujeres y hombres obviamente también, de arte que donaron obra en su momento, y es por esa razón que se inauguró la exposición Mujeres Creadoras.
Este espacio, fundado en 1949, se ha caracterizado por darle lugar a diferentes expresiones artísticas que se producen en México. Ha visto pasar a creadores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Además, se destaca que para esta muestra, el aporte de la refresquera mexicana fue muy importante. La Fundación Pascual nace el 19 de octubre de 1991, ya este año tenemos 33 años y bueno, nace con un acervo de 524 obras de arte. Posteriormente se va engrandeciendo con donaciones de corazón que hacen los artistas. Al día de hoy tenemos más de 2,000 obras de arte. La exposición está conformada por más de 100 obras de pintura, escultura, dibujo y fotografía de las artistas Blanca Charolet, Mariana Jampolsky, Fanny Ravel, Leonora Carrington y Elizabeth Catlett, entre otras. El día de la inauguración hubo una mención en donde quieren hacer la apertura para invitar a nuevos artistas más jóvenes para que conformen el Salón de la Plástica, porque como bien lo dicen, muchos de los artistas pues van falleciendo y eso pues realmente pues lo que queremos es que perduren. Mujeres Creadoras estará en el Salón de la Plástica Mexicana hasta el 2 de febrero de 10 a 18 horas. La entrada es libre. Con información y texto de Iván Ramírez, Noticias 22. Música y literatura se fusionan para hablarnos desde las voces de los hijos de la condena. Steve Harris, el líder de la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, tomó el nombre de su grupo al conocer el instrumento de tortura en la película El hombre de la máscara de hierro. Sus canciones, además de ser energéticas y potentes, abordan temas históricos, religiosos, cinematográficos y literarios. Estas características llevaron al editor Arturo Flores a invitar a 18 escritores mexicanos a desarrollar cuentos dedicados al grupo inglés bajo el nombre Los Hijos de la Condena, un tributo literario a Iron Maiden. Hay como un poquito de todo. Traté de que hubiera balance entre hombres y mujeres, entre noveles y ya experimentados, entre fans y no fans. Figuran entre las historias una dedicada a un diablo con dislexia que no puede escuchar al revés los discos de la banda inglesa sin poner de cabeza al mundo. También se narra la particular vida de una joven aficionada a torturar a sus novios en La Doncella de Hierro, además de narrativas que hacen referencias a sus canciones. Hay gente que es muy azotada dentro de los que escriben, gente que es muy formal, y hay otros a los que nos gusta echar desmadre. Puede que aborden el tema del que aborda la canción, o puede ser simplemente que la música de Maiden está ahí como fondo, pero pues creo que eso es lo que la hace, como dices, ¿no? Variada, rica, diferente. Entre las plumas convocadas figuran las de Atenea Cruz, Iván Farías Carrillo, Evelyn Mazón, Rafael Tiburcio García, Nancy Castañeda, Juan Carlos Hidalgo y Nancy Salinas. Lo padre creo que las antologías es eso, que te ponen un tema y ya pues cada autor o autora le da o lo aborda desde su propia óptica. Esta publicación forma parte de la colección Rock para Leer y se puede conseguir en las redes sociales de Arturo Flores. Noticias 22, Óscar Cortés. El premio Grammy al mejor álbum metal en 2011, un premio Juno en 2010 y todavía estaba con The Future Past Tour el año pasado, en 2024, así que es una banda muy vigente que ha marcado a tantas y tantas generaciones y por supuesto leerla a través de estas historias nos ayuda a comprenderla y acercarnos a su música de una manera diferente. Y cambiamos de información porque Memórica revisita el archivo del maestro Carlos Pellicer. Mi tío tenía un desorden literalmente maravilloso para dejar no solamente sus manuscritos, sino la correspondencia en cualquier parte de su casa. Él tenía la costumbre de no tirar nada, que en un principio suena bien, pero al mismo tiempo complica las cosas muchísimo. Entonces hubo que revisar todos los papeles que había, incluyendo los periódicos.
Carlos Pellicer López, rebasado por la gestión y no queriendo ser un obstáculo para el estudio del acervo, hace 20 años entregó aproximadamente 100,000 materiales a la Biblioteca Nacional. Incluye no solamente todos sus, no todos sus poemas, pero la mayor parte de sus poemas y de sus escritos, sino también la correspondencia con gente pues tan importante como José Clemente Orozco, como Diego Rivera, como Roberto Montenegro, José Gorostiza. Ahora, el Archivo General de la Nación, que además me hizo una oferta maravillosa, que fue encargarse de digitalizar todo este archivo que, pues por diferentes causas, todavía no se ha podido digitalizar. A partir de esa digitalización, se ha tomado una muestra de documentos para realizar la exposición tras las huellas de Carlos Pellicer en la plataforma Memórica. Son núcleos temáticos que solamente asoman a un poquito de lo que es el Pellicer, bueno, importantísimo desde luego de su poesía, pero también al Pellicer de los museos. De todos los museos que hizo, tanto en Tabasco como aquí en la Ciudad de México. Está el Pellicer precisamente como político desde que el gobierno de Venustiano Carranza lo mandó como representante de los estudiantes de México, primero a Bogotá y luego a Caracas. Pellicer López señala que en el repositorio también puede encontrarse la obra en prosa inédita de Pellicer Cámara. Y a mí me sorprende porque, por ejemplo, la obra poética de mi tío sí está publicada prácticamente completa. Esto se hizo ya hace muchos años en 3 volúmenes, pero de la obra en prosa de Pellicer, no entiendo por qué los investigadores no se han interesado. Ojalá que con esto haya un despertar y la obra de Pellicer se difunda más y mejor. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El tiempo total verdea y el espacio quema y brilla, decía el maestro Carlos Pellicer. Antes del corte les recordamos que como parte del Festival Artístico de Otoño, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, bajo la batuta del maestro Enrique Arturo Dimeque, ofrecerá un concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral mañana, miércoles 27 de noviembre a las 8 de la noche, donde se interpretarán obras de Miguel Bernal Jiménez, de Jesús Villaseñor, Luis Jaime Cortés y Mario Eliud Mejía. No se lo pueden perder. Y para irnos a la pausa, los vamos a dejar con una probadita de una de estas piezas que se van a interpretar mañana, por supuesto, de un festival anterior, pero para que se vayan animando y lo agenden. Una pausa y ya volvemos. El rey vive y su legado se mantiene vigente ahora entre acordes sinfónicos. 90 músicos y 7 cantantes dirigidos por Rodrigo Macías hacen honor al rey del pop. No solo es un concierto de música de Michael Jackson, también es un show muy bonito de ver, con muchas luces, con sorpresas que vamos a tener audiovisuales, así que realmente es un espectáculo, tiene grandes voces
tiene a un grupo de rock, una rock band, y tiene a la orquesta sinfónica, que son los elementos importantes de este show, que a mí me parece impactante. Son 30 canciones, un show que dura 2 horas. Rodrigo espera que en este único concierto el público baile, recuerde y una a diferentes generaciones. ¿Sabes qué pasa? Michael Jackson es un artista que rompió las barreras del tiempo, como todo gran artista. Así que este es un concierto para muchas generaciones. Los que crecimos en los 70s, en los 80s, pero también los que crecieron en los 90s, y los niños ahora de 9 o 10 años que ya no vivieron a Michael Jackson, pero que lo conocen, lo admiran, lo bailan, se visten como él. Entonces, este concierto es para todos, es para todas las generaciones. Disfruta de este viaje en el tiempo con la Orquesta Sinfónica de México y goza con sus mejores éxitos. Están todos invitados este 2 de diciembre, lunes, 8:30 de la noche en el Auditorio Nacional. Única fecha, Michael Jackson Sinfónico. Están invitadísimos a un espectáculo increíble, inolvidable, memorable. Es un concierto para toda la familia. Vengan caracterizados como Michael Jackson, como Thriller, y estoy seguro que la vamos a pasar súper increíble. Así que los esperamos. Para Noticias 22, Regina Zúñiga. Billie Jean, Bad, Smooth Criminal, Thriller, que ya mencionaba mi querido Rodrigo Macías a propósito de este concierto. Vale la pena darse una vuelta y revivir esos años, pero también, como bien apunta, romper las brechas generacionales, que es algo que supo hacer Michael Jackson, un artista completo, un gran bailarín. El moonwalk se volvió un hito en la historia de la danza. Como todo prácticamente lo que tocaba tenía el toque de Midas a la hora de hacer música, a la hora de producir, a la hora de bailar. Un gran espectáculo que ahora revive con esta propuesta, con esta fusión de música sinfónica, rock and roll y grandes voces. Ahí está la invitación hecha, hay que darse una vuelta. Y cambiando de tema, viajemos ahora a tiempos de la antigua Esparta para conocer la historia de la reina condenada. Pienso que es un personaje que se ha vuelto emblemático, icónico para todas las culturas del mundo por esa razón, ¿no? Es un personaje muy complejo, además ya de por sí cuando uno lo ve en el cine, lo ve como un personaje lleno de culpa y lleno como que está metido entre estos dos bandos, sufriendo por la muerte de las personas que están luchando de parte y parte, ¿no? Helena de Esparta o Helena de Troya es una de las figuras míticas que han sobrevivido al olvido y han llamado la atención por siglos. Haciendo un cruce entre los relatos literarios y los pocos documentos históricos que existen, Graciela Arciniegas ha escrito los libros Helena, la reina condenada. Está entre lo literario mítico y lo histórico, pero como sí, en una versión prehistoria, ¿no? Porque ya cuando Homero vive han pasado 700 años, pues cuando esta gente empieza a escribir sobre Helena, pues ha pasado mucho más, ¿no? Entonces es como escribir hoy en día sobre una abadía abandonada del año 1000, una cosa así. Entonces, sí, digamos que no puede tampoco esto considerarse como un documento histórico como tal. Se conoce poco o casi nada de Helena de Troya. Es por esto que Arciniegas cruza la información para decirnos cómo fue su infancia, su papel en los conflictos armados y desenlace. Yo lo que hice fue crear una narrativa más o menos coherente entre estas versiones, las que no se contradecían entre sí, y con inferencias de esta parte arqueológica que me iban entregando estos descubrimientos más recientes. Y a partir de eso lo que tú dices, inferir un poco qué posibilidades tenía esta mujer, si existió, de acuerdo a su cultura o las culturas en las que estuvo. Noticias 22, Alberto Aranda. Cuenta la leyenda que Peo, este soldado griego, fue el que construyó el caballo. No se sabe si fue Ulises, el rey de Ítaca, u Odiseo, el que mandó, el que tuvo la idea. Y el caballo, aunque se conoce como caballo de Troya, pues no era troyano. Llegó a Troya, se lo regalaron los troyanos, y todos sabemos después qué pasó ahí con Helena y París. Y ahora resulta que utilizar el sexto sentido no es suficiente. ¿Cuál podremos hacer cuenta del mismo para descubrir el mundo? Veamos.
¿Es posible que el ser humano tenga 30 sentidos? Para empezar, es necesario saber que los sentidos se definen como la capacidad biológica que permite a un organismo percibir y responder a estímulos en su entorno. La revista Wire informa que algunos científicos a cargo del estudio de la percepción no están de acuerdo con que solo tenemos el sentido de la vista, olfato, oído, gusto y tacto. Ellos debaten que una persona tiene 7, 12 o hasta más de 30 sentidos. La discusión planteada se debe a que miles de años atrás los griegos definieron 5 sentidos, al considerar que los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel eran los únicos órganos que recibían información y que todo lo humanamente experimentable pasaba por ellos. Sin embargo, la red compleja de estructuras que regula la percepción del entorno, llamada sistema sensorio-motor, tiene una dimensión más amplia de la esperada y se ha descubierto gracias a los avances de la ciencia biológica. La percepción del entorno, por lo tanto, no solo depende de estos órganos visibles, sino de receptores microscópicos que están activos para generar una reacción. Si son 5, 7, 30 o más órganos dispuestos a la percepción, depende entonces de lo que cada científico defina como sentido, aunque muchos concuerdan con 7 alternativos, entre ellos la propiocepción, como el sentido que percibe la ubicación espacial; interocepción, como el sentido que atiende las demandas del cuerpo como el hambre, la sed o el sueño; y el sentido de la agencia, que permite reconocer cuando usted es quien mueve su cuerpo o lo hace otro. ¿Y usted cree tener un sexto sentido? Keren Pérez, Noticias 22. Comentan aquí en el staff que ya del sentido arácnido ni hablamos. Y nos vamos a otros temas porque en su música canta la tradición y la cultura mientras celebra las raíces ancestrales de nuestra tierra. La música tradicional oaxaqueña, rica en ritmos y melodías, es una expresión viva de los pueblos indígenas. Por tanto, el mestizo zapoteco nos platica un poco acerca de su trayectoria como cantante independiente. Yo canto música tradicional oaxaqueña, sones chilenas jarabes de Oaxaca. La relación entre la cultura y mi música es que en mis conciertos no solamente canto música tradicional oaxaqueña, también divulgo la cultura, platico de mis tradiciones, de mis lenguas, de mis costumbres. Los sonidos vibrantes de la jaranda y el tambor también acompañan temas en náhuatl que han llegado a grandes escenarios. Me he presentado en foros importantes como la Guelaguetza, el Festival Internacional Cervantino y el Complejo Cultural Los Pinos. Actualmente estoy promocionando mi primer disco con música tradicional oaxaqueña, con canciones mías también y con canciones de algunos compañeros que están haciendo música en estos momentos. Su música es un canto de sus raíces y su gente, que nos hace sentir orgullosos como mexicanos. Para Noticias 22, Ariadna Campos Rojas. Del 29 de noviembre al 15 de diciembre, de jueves a domingo, se repone en el Centro Cultural Helénico Errantes Viaje a la Memoria de Gilberto González Guerra, el mago blanco, hombre viajero, creador de universos fantásticos, ahora enfermo y confundido entre la alucinación y la realidad. Está muriendo. Los errantes, personajes inventados por él, buscarán ir a su encuentro para acompañarlo en esta transición de lo que está por llegar. Con esta invitación y una probadita de esta puesta en escena, nos vamos a la pausa.
Para Juan Villoro, la lectura se ha vuelto atmosférica. De ahí la importancia de revisar la literatura en la sociedad digital. Desde la invención de la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, la cultura de la letra escrita no había experimentado una revolución tan radical como la que ha traído consigo la era digital. Así lo sostiene el escritor mexicano Juan Villoro en su más reciente libro, No soy un robot, donde se pregunta si todavía hay espacio para los libros en un mundo dominado por los algoritmos y reflexiona sobre el papel que ha de jugar la lectura en este escenario. Quise escribir un libro crítico que tocara las principales amenazas que tenemos en un momento en que delegamos muchas funciones humanas en las prótesis tecnológicas. Pero tampoco quise escribir un libro totalmente apocalíptico que dijera apaguen la electricidad, vámonos a la montaña, vivamos en una cueva comiendo champiñones, ¿no? La idea no es esa. La idea es ver cómo desde la lectura de libros podemos entender mejor nuestro tiempo y lidiar con él. Porque una de las grandes enseñanzas de la literatura es que nos da un mapa para lo que ocurre y para lo que puede ocurrir. En este ensayo de largo aliento, el autor vuelve sobre el concepto de enajenación, según Marx, al que dedicó su trabajo final de licenciatura. A diferencia del mundo que conoció el padre del materialismo histórico, la alienación de nuestro tiempo no proviene ya de una tortura laboral, sino de la promesa de felicidad que encierran las tecnologías digitales. La lectura y los libros, plantea Villoro, se alzan como recursos de resistencia frente a este espejismo. Es el reino de lo posible y es también la gran reserva de la complejidad humana, de la ambigüedad, de las contradicciones, de todo lo que no aparece en la lógica binaria de las redes, donde damos un like o nos sumamos a un linchamiento como si en medio no hubiera nada. El escritor confiesa tener una relación primitiva con la tecnología a la que procura darle un uso mesurado. No es demasiado difícil para mí, porque pues empecé tarde con esto, ya surgieron todos estos cachivaches cuando yo ya estaba acostumbrado a muchas otras cosas. No quiero sonar como un amargado que no quiere para nada consultar el mundo de lo digital. He encontrado cosas formidables que me sirven para trabajar y que me sirvieron para escribir este libro, pero creo que todo se debe hacer con cierta medida. A decir de Villoro, formamos parte de la primera generación de nuestra especie que tiene que acreditar no ser una máquina. Además de la capacidad para conocer, aprender y recrear el mundo por medio de los sentidos, hay un atributo distintivamente humano, señala, que ninguna tecnología posee. Algunos de los grandes descubrimientos humanos se deben a la insensatez de creer que podemos hacer cosas que en principio eran imposibles para nosotros. Esto que el antropólogo Roger Bartra llama el efecto placebo, el autoengaño humano, es algo de lo que todavía carecen las máquinas. Noticias 22, César H. Melentes. Grandes reflexiones, qué estamos leyendo, dónde estamos leyendo y el peligro de que el relato se imponga al dato y entonces demos paso a la época que se conoce como posverdad. De ahí la importancia de hacer esta revisión de la literatura digital y del consumo de medios. Es una herramienta, cómo la utilicemos depende de nosotros y no soy un robot. Y cambiamos de tema porque la música fue otro también de sus idiomas desde muy pequeña y desde entonces con ella improvisaba y contaba historias, mismas que ahora prometen teñir de azul nuestras vidas. Nació en el seno de una familia entregada a la música. Su madre es la soprano Nathalie Dessay, su padre el barítono Laurent Naoui. Neima aprendió a tocar el piano a los 6 y a los 15 obtuvo el título de estudios musicales en el Conservatorio Regional Saint-Marc-du-Fusset. For my parents, music was like school. It was mandatory. We didn't have a choice with my brother. We had to do it, and it was just like learning to read or to count. We had to learn music. Music is more than a hobby or anything. It's my whole life. Neima Naoui se especializó en jazz dentro del Colegio de Música de París.
Su búsqueda artística le ha permitido también explorar el teatro musical con puestas como How to Succeed in Business Without Really Trying. I feel like when I do mostly musical theater, I miss doing jazz. I miss like the freedom that I have in jazz because I can modify the melodies in jazz. You know, you can improvise. And when I do jazz music, I miss the storytelling of musical theater, because it's also what I love about musical theater is that like you play a character and you really tell a story. Por primera vez, Neyma Naorí visitará México con Gershwin, La vida en azul, un proyecto de Alondra de la Parra donde el jazz se entrecruza con la orquesta, el arte multimedia y la danza gracias al virtuosismo de la propia Neyma, el actor y bailarín Robbie Fairchild y el pianista Thomas Enko. There's so much to expect because it's linking so many different forms of art, because there's not only music, and even in the music there's this kind of classical aspect about Gershwin's music, but also the jazz. Neyma Naorí dice estar conectada con la obra de George Gershwin por su vida dedicada al jazz y la actuación. Señala también que el destino pareciera haberla unido con el pianista y compositor estadounidense de alguna forma. I just recorded a Gershwin album that has, it was even before I knew about this Gershwin project with Alondra. It's out. It was out like a week ago, so it's very new. And it's with the big band. I was having the concert in Paris, and there are 4 other singers. Gershwin, La vida en azul de Alondra de la Parra, pasará por la Ciudad de México, Puebla, Zapopan, Mérida y Monterrey. Los boletos ya se pueden adquirir a través de Ticketmaster. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Una gran revisión con el tiempo. Es como define la artista Julieta Aranda el resultado de casi 2 décadas de trabajo. Coordenadas claras para nuestra confusión. No es lo que vendría a ser un catálogo razonado, es decir, no es toda mi producción, sino que la curadora Alejandra Labastida tomó una decisión que me parece bastante afortunada, que fue la de enfocarse a mi producción, que está relacionada con el tiempo, que es uno de mis grandes temas. La colección de Julieta se conforma de esculturas, medios impresos, fotografías y una instalación de audio y video que sirven como una explicación para entender la relación entre la Tierra y el ser humano. Y bueno, la exposición visita muchísimas de las piezas que he hecho con este sesgo, pues. Llevo tantísimo tiempo trabajando, ¿no? Que sí tengo el suficiente trabajo como para poder dar una revisión de obra. La muestra estará en el Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta mayo de 2025, así que váyanlo agendando y no se la pierdan. Y cambiamos de tema porque el espíritu de las fiestas de fin de año ya ronda el Alcázar de Chapultepec. Una vez más, el castillo de Chapultepec se vestirá con los colores y los ritmos de las navidades mexicanas gracias al ya tradicional espectáculo del Ballet Folclórico de México. Si bien la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández ideó la propuesta, nunca pudo terminarla y llevarla a la escena. Ella sentía que era una parte como inconclusa del ballet, de que necesitaba la expresión desde otro lugar. Para ella significaba la familia, la unión, y que era un momento que ella sentía que tenía que expresarlo también, no con lo cotidiano que se hacía del ballet, sino con nuestra cultura navideña, que es infinita. A decir de Viviana Basanta, su madre dejó una vasta investigación realizada durante 10 años sobre las múltiples interpretaciones mexicanas de las fiestas decembrinas. Con el devenir del tiempo, el ballet se encargó de consolidar los aspectos bíblicos y tradicionales de cada entidad. Este 2024 se presentará un recorrido por el cancionero y los bailes típicos como la guadalupana, Aleluya, Noche de Paz, la danza del pescado o la danza de los Migueles, entre muchos otros. Primero, en la parte bíblica no podemos hablar a lo mejor de un lugar específico, sino de que esa música que se usa en la zona centro. Luego está otra que se usa en la zona, ¿no? Por
distintas zonas. En la segunda parte sí ya viene la región de Guerrero, viene la región de Oaxaca, viene Navidad Jarocha, que ese ya lo habíamos hecho, y así Jalisco hasta las Posadas, Michoacán. Pasajes como los Reyes Magos rindiendo tributo al Niño Dios, hasta la representación de una posada tradicional con letanías, velas y piñatas. El repertorio es tan vasto que, según se reveló en la conferencia de prensa, hay artistas que se cambian de vestuario hasta 17 veces por función. Navidades en México se podrá disfrutar en el Castillo de Chapultepec del 25 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025. Los boletos ya están a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ya hablamos de una reina condenada, del rey del pop, y nos vamos a despedir hablando y recordando a la reina del rock and roll, Tina Turner, que nació un día como hoy, en 1939, toda una leyenda en los escenarios, mujer del año por la revista Time, además catalogada entre las 50 mejores cantantes de la historia por la revista Rolling Stones, y una de las mujeres que batió récord de venta de discos y que hoy sigue vendiendo. Ella fallece en 2013 y sigue siendo un referente en la música y en la cultura popular. Así pues, la recordamos esta noche, no sin antes hacerles una invitación para que nos acompañen mañana aquí en el horario de costumbre, Noticias 22. Muy buenas noches.